Bueno, tengan todos y cada uno de ustedes buen día. En esta mañana vamos a abordar lo que es la parte de los ejercicios de la temática de trabajo y energía cinética y además vamos a ver la cantidad de movimiento lineal en esta primera sesión. Luego vamos a abordar lo que son los elementos que tienen relación con lo que es el apartado de cantidad de movimiento lineal y su conservación y lo que es la parte de impulso e ímpetu, como lo conocen en otras ocasiones. Bueno, si se recuerdan, para la parte de trabajo y energía cinética me decía que el trabajo es igual a fuerza por distancia en la cual se desplaza y eso también es igual a la energía cinética, que la energía cinética está dada por aquella ecuación que decía que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde puedo tener una velocidad final y una velocidad inicial. Apliquémoslo a este ejercicio que tenemos acá en principio. Me dice que un bloque de 60 kilogramos inicialmente en reposo se jala hacia adelante, hacia la derecha, perdón, a lo largo de una superficie horizontal sin fricción mediante una fuerza horizontal constante de 12 newton y me pide que encuentre la rapidez del bloque después que se ha movido una distancia horizontal de 3 metros. Entonces, para este caso, aquí está el diagrama de cuerpo libre que describe lo que es todos los elementos que tendrían que contemplarse para poder analizar este ejercicio. Según la herramienta que nosotros estemos utilizando, así es como nosotros verificamos qué datos son los que nos van a servir de utilidad. Si fuera con la segunda ley de Newton, inclusive tendría que ver la parte de masa por aceleración, pero no es ese el caso. Y quiero recordarles algo, para todos los ejercicios es de suma importancia los diagramas de cuerpo libre, porque muchas veces cuando están en planos inclinados o hay ciertas fuerzas que no se alcanzan a ver, tienen que colocarse. No solamente es para la materia de física, sino que ustedes también van a llevar mecánica de los sólidos, los cuales son tres, van a llevar mecánica de los fluidos y van a llevar otras materias en las cuales van a influir una gran cantidad de fuerzas, en las cuales si ustedes no simbolizan cómo es que están haciendo el análisis y cómo es que colocan cada fuerza en los ejes respectivos para análisis, pues allí ya tenemos una dudosa procedencia de lo que es el apartado de resolución, de lo que es inclusive ese ejercicio, porque si se fijan, sin un diagrama de cuerpo libre muchas veces las ecuaciones son inválidas y de hecho si una ecuación solamente aparece como sacada de la manga de la camisa, como que no va a ser verídico y esto va a ser en cualquier lugar en el cual o con cualquier persona que ustedes lo vayan a verificar, se tiene que constatar de dónde es que vienen esas fórmulas según los diagramas con los cuales nosotros presentamos. Para este caso entonces tenemos, como les decía, lo que es la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y el trabajo que sabemos que es fuerza por distancia. Entonces colocamos la ecuación completa, que trabajo es igual en este caso a lo que son 12 newtons de la fuerza constante que se utiliza multiplicado por los 3 metros a los cuales se hace alusión que tuvo de desplazamiento. Y esto va a ser igual a, si revisamos el enunciado, nos dice que inicialmente estaba en reposo. Quiere decir o indica que la velocidad inicial es de cero y conforme se fue desplazando adquirió una velocidad, la cual es la que nos piden en este momento. Entonces, si nosotros vemos acá, revisamos que tendríamos como es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial por un medio de la masa. Entonces, si revisamos para lo que es la velocidad final es nuestra incógnita, pero la velocidad inicial al estar en reposo se hace cero. Por lo tanto, todo el término que se va a restar del inicio se hace cero. Luego se genera una ecuación que va a ser 12 por 3 de 36 newton metros. Y lo que es igual a un medio de los 6 kilogramos por la velocidad final al cuadrado. Entonces necesito despejar la velocidad final al cuadrado. Entonces quitamos primero el 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar, y el 6 que está multiplicando con la velocidad final al cuadrado pasa a dividir. Una vez se han despejado estos, tenemos la velocidad final al cuadrado, pero como la necesitamos solo ahí, entonces sacamos raíz cuadrada de ese despeje que hicimos. Sería raíz cuadrada de 2 por 36 entre 6, lo cual da 3.4641 metros sobre segundos. Luego procedemos a verificar en el siguiente. Nos dice, una pelota de béisbol de 145 gramos se lanza con una rapidez de 25 metros sobre segundos. ¿Cuál es su energía cinética y cuál fue el trabajo neto realizado sobre la pelota
para alcanzar esta rapidez partiendo del reposo. De nuevo revisamos que nos dan acá lo que es la velocidad inicial, que va a ser 0 porque parte del reposo. Y revisamos esto. La masa está dada en gramos y lo que es la rapidez está dada en metros sobre segundos. Entonces, si se recuerdan ustedes, todos tienen que estar en la misma escala. Hablando de escala, si se fijan, las unidades básicas son longitud, masa y tiempo. Longitud, que son unidades de metros, masa, que son las unidades de kilogramos, y lo que es el tiempo, que toda la vida van a ser segundos. Entonces, lo que es el apartado de masa no está en las unidades que le corresponden, que deberían de ser kilogramos. Entonces, para poder efectuar ese proceso, se hace lo siguiente: la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, tendría un medio de los 145 gramos multiplicados por un kilogramo, que son 1000 gramos. Simplificamos con esto las unidades de gramos y nos quedarían kilogramos, que es lo que se necesita en el sistema internacional. Entonces tendríamos nada más que hacer estas multiplicaciones y divisiones y elevar al cuadrado este 25, que es la velocidad que va a tener, dándonos un resultado de 45.3125 joules. Ahora bien, en el segundo me dice cuál fue el trabajo neto realizado sobre la pelota para alcanzar esa rapidez, pero como sabemos que el trabajo y la energía cinética están en una igualdad, entonces puedo decir, como acá no me dan distancia ni me dicen con qué fuerza lo efectuó, entonces directamente que el trabajo es igual a esa energía cinética que se utilizó, teniendo un valor numérico entonces de 45.3125 joules. Para el tercer ejemplo, me dice cuánto trabajo neto se debe realizar para acelerar un automóvil de 1000 kilogramos de 20 metros sobre segundo a 30 metros sobre segundo. Vuelvo y repito, retomo la ecuación de trabajo, en la cual me decía a mí que yo iba a tener lo que era un medio de que el trabajo es igual al cambio de energía cinética, o a la energía cinética como ustedes lo quieran ver, que en este caso existen dos velocidades, no parte desde cero. Entonces sustituimos en esa ecuación que el trabajo es igual al cambio de energía cinética, o el trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Sustituimos los valores y, si se fijan, la masa y el un medio son comunes. Pude haber sacado factor común un medio de la masa y poner entre paréntesis velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, pero en este caso ocupé completo los términos, dándonos un valor numérico de, sería en este caso un medio de 1000 por 30 al cuadrado menos un medio de 1000 por 20 al cuadrado, teniendo 250.000 joules o 250 kilojoules. Estos serán los ejercicios de trabajo y energía que aún no se habían desarrollado porque solo había quedado la parte teórica. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la cantidad de movimiento lineal. Cada vez que nosotros nos desplazamos con nuestro cuerpo, tenemos una cantidad de movimiento de ese desplazamiento lineal que nosotros desarrollamos. Entonces nos dice esto, que la cantidad de movimiento lineal, también llamado el momento lineal de un objeto o de una partícula, se modela como una partícula de masa que se mueve con una velocidad v, que se define como el producto de lo que es la masa por la velocidad de la partícula. La cantidad de movimiento representa usualmente el símbolo P, si se fijan, o el vector P. Si m representa la masa de un objeto y v su velocidad, entonces su cantidad de movimiento lineal o momento lineal, según la descripción que tenemos arriba, es que esa cantidad de movimiento lineal es igual a mv. Acá en física lo conocemos como P. En otras materias, como mecánica de los sólidos, lo van a conocer como L mayúscula, esa cantidad de movimiento lineal o el momento lineal. Como la velocidad es un vector, entonces la cantidad de movimiento también va a ser un vector. La dirección y el sentido de la cantidad de movimiento tienen que ser iguales a los que proporciona la velocidad, y la magnitud de la cantidad de movimiento va a ser igual a masa por velocidad. Ahora bien, la unidad de la cantidad de movimiento lineal es masa por velocidad, que en el sistema internacional es kilogramos por metro sobre segundo, donde no hay un nombre especial para esa unidad, como en el trabajo o la energía, ¿verdad? Que hablábamos de los joules, kilojoules. En este caso se requiere una fuerza para cambiar el movimiento lineal de un objeto, ya sea para aumentar o disminuir su magnitud, o bien para cambiar la dirección y sentido. Newton originalmente estableció la segunda ley de Newton, su segunda ley en términos del momento lineal,
y le llamó la cantidad de movimiento al producto MV. Este enunciado de Newton, según de la segunda ley del movimiento, traducido al lenguaje moderno, señala que la tasa de cambio de la cantidad de movimiento de un objeto es igual a la fuerza neta aplicada sobre él. Entonces podemos escribir la siguiente ecuación, donde si se fijan en la sumatoria de fuerzas, va a ser igual al diferencial de lo que es la cantidad de movimiento lineal dividida entre el tiempo. Entonces, desde acá, nosotros podemos ver, si hacemos la separación, que la masa es una constante que no cambia, puede salir del signo de derivación y nos quedaría que la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, va a ser igual a masa por, permítame un momento, masa por dDV entre ddt, donde sabemos nosotros que dDV sobre ddt, estamos hablando de lo que es aceleración, y así es como nosotros podríamos ver cómo es que Newton decía esto, decía que era la tasa de cambio de la cantidad de movimiento de un objeto, ¿ya? Que era igual a la fuerza aplicada por él, sobre él, perdón. Entonces, si se fijan, lo podemos escribir igual a que tuviéramos. Si ya no lo coloco con diferenciales y no hubiera necesidad de integrar, entonces tendría que la fuerza promedio es igual al cambio de lo que es la cantidad de momento lineal entre el cambio en el tiempo. Entonces, si se fijan, ya me queda una ecuación para poder sacar esa fuerza por medio que tenemos ahí. Y nos dice luego, tenemos un ejemplo. Para un jugador de primer nivel en el servicio de una pelota de tenis, perderá contacto con la raqueta con una rapidez de 55 metros sobre segundo, aproximadamente 120 millas por hora. Si la pelota tiene una masa de 0.06 kilogramos y está en contacto con la raqueta por aproximadamente 4 microsegundos o 4 por 10 a la menos 3 segundos, estime la fuerza promedio sobre la pelota. Esta fuerza sería lo suficientemente grande como para levantar a una persona de 60 kilogramos. Nos tiene dos preguntas. Entonces, si se fijan, realmente tengo que ver cuánto es la fuerza promedio y luego calcular lo que es el peso de esta persona, los de 60 kilogramos, para ver si la fuerza que me va a dar, lo que es, si esta fuerza promedio es mayor que el peso de la persona, para saber si realmente esta fuerza sería capaz de levantarlo. Vamos a revisar por acá. Tendríamos entonces, si se fijan, delta depende de t. En este caso teníamos nosotros, si la pelota tenía una masa de 0.06 kilogramos al inicio, ¿qué es lo que sucedía? Como es un instante en el cual está en contacto, me dice que la pelota no se ha movido ni nada. Entonces va a adquirir esa velocidad una vez que esta persona la golpea. Entonces revisamos que la velocidad final de la pelota de cuánto va a ser 55 metros sobre segundo, pero en principio no se estaba moviendo. Si se fijan ustedes en la imagen, pueden verificar que esta persona tuvo que haber tomado la pelota que estaba en reposo de algún lugar, de algún depósito, y la lanzó, la puso en un punto específico en el aire y la golpeó. Cuando la golpeó, adquirió esta velocidad. Por lo tanto, la velocidad final 55 metros sobre segundo, mientras que la inicial, porque estaba en reposo, era de 0 entre lo que es esta cantidad de tiempo en la cual estuvo en contacto, que apenas fueron 4 microsegundos, que es 4 por 10 a la menos 3 o 0.04. Entonces, yo cuando vemos esto, colocamos que en el diferencial el primer término de derecha a izquierda es 0, o donde tendríamos la velocidad inicial, y nos da un valor numérico de 825 newton. Ahora bien, para comparar si esos 825 newton son tan grandes como para poder levantar a una persona de 60 kilogramos, calculamos el peso de una persona de 60 kilogramos multiplicando por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, quedándonos un valor numérico de lo que son 588 newton, el peso de una persona. Si comparamos entonces 825 newton para 588, nos va a dar la posibilidad de levantar a esa persona y así podemos responder a esa incógnita.
Ahora revisamos qué sucede con la conservación de la cantidad de movimiento. Si se fijan, no me voy a mover. Estoy hablando de esa misma cantidad de movimiento lineal o momento lineal. Entonces nos pone por acá el caso. Supongamos que tenemos dos bolas moviéndose en sentido contrario y que se impactan. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes ven en el gráfico, para este caso nos dice que vienen en direcciones opuestas, chocan y en ese punto de contacto, ¿qué sucede? En un instante después de él va a suceder un desplazamiento. Entonces, ¿qué sucede? Tanto la bola A como la bola B adquieren una velocidad primada o una velocidad final. Entonces, eso es lo que se hace la comparativa. Que en principio se tiene un cuerpo con una velocidad antes de lo que es el contacto y después del contacto se tiene esa misma masa pero con una velocidad diferente y se hace una comparativa entre ellos donde hablaríamos de lo que es la cantidad de movimiento lineal que se posee antes de y la cantidad de movimiento que se posee después de. Ahora revisemos entonces. Aunque la cantidad de movimiento de dos bolas cambia como resultado de la colisión, la suma de sus cantidades de movimiento es la misma antes y después de la colisión. Esto se cumple ya sea frontal o no la colisión, siempre que no actúe ninguna fuerza neta externa. Es decir, en este caso ya nos colocan por acá lo que es la ecuación que nos dice a nosotros esa cantidad de movimiento antes tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después del impacto o de ese contacto que tuvieron estos dos elementos. Y en forma de ecuación nos lo colocan como la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B es igual a la masa de A que no cambia por la velocidad después del impacto o primada de A más la masa de B por la velocidad después del impacto o primada de B. Y nos dan un primer ejemplo en el cual nos dice que un carro de ferrocarril con masa de 10.000 kilogramos, que es bastante grande, viaja con una rapidez de 24 metros sobre segundo, golpea un segundo carro idéntico, es decir, con 10.000 kilogramos, que está en reposo, ese tiene una velocidad inicial de cero. Si los carros se quedan unidos como resultado de la colisión, ¿cuál será su rapidez común inmediatamente después de la colisión? Y vemos aquí el diagrama, donde revisamos que uno de los dos elementos está detenido, que es este de acá, en reposo, como lo menciona acá, y si se fijan, el otro viene desplazándose hacia lo que es la parte derecha, con 24 metros sobre segundo. Entonces, después de la colisión, quedan unidos. Y revisamos acá y metemos dentro de la ecuación que habíamos dicho de la conservación de la cantidad de movimiento, tengo la masa A por la velocidad A, que sí trae una velocidad, mientras que la masa B por su velocidad inicial, que era de cero, me va a hacer que este término se simplifique o desaparezca realmente. Entonces nos quedamos con la masa A velocidad de A, de velocidad primada de A y la masa de B con la velocidad primada de B. Entonces, ¿qué sucede? Si se fijan en este, como estos dos elementos se han unido, tiene que trabajarse después de esto, donde la masa A y la masa B hacen un solo cuerpo con una velocidad común. Entonces podríamos colocar nosotros una velocidad primada y sacar factor común de la sumatoria de las dos masas. ¿Ya? Entonces tenemos que al principio tenemos solamente en movimiento la masa A y la velocidad A o la cantidad de movimiento de ese cuerpo en movimiento igual a, después del impacto, la sumatoria de la masa de A y de B con una velocidad común. Entonces lo único que procedemos a hacer es un despeje realmente. Para este caso me quedaría la masa de A por la velocidad de A entre la masa de A más la masa de B. Y sustituyendo ya los valores numéricos tendríamos entonces 10.000 kilogramos multiplicados por lo que son 24 metros sobre segundos entre lo que son en este caso 10.000 kilogramos de un elemento y 10.000 kilogramos del segundo, que sería de A y de B. Si se fijan, las unidades de kilogramos realmente se simplifican. ¿Ya? Nosotros revisamos acá unidades de kilogramos de arriba, con estas de acá se van y nos quedan solamente
unidades de velocidad. Entonces, en este caso, si lo quisieran ver de manera más sencilla, estos 3 ceros, perdón, esos 4 ceros con estos de acá se simplifican. Entonces sería como que tuviera simplemente 24 entre 2 o 1 por 24 entre 2, quedándonos 12 metros sobre segundo. Vemos el siguiente ejemplo. Me dice que una bala de 8 gramos se dispara horizontalmente hacia el interior de un cubo de madera que tiene 9 kilogramos. Desde acá ya pueden ver ustedes, esto está en gramos y esto está en kilogramos. Entonces los dos tienen que estar en las mismas unidades y hay que convertir los 8 kilogramos, los 8 gramos, perdón, a kilogramos, a la fracción de kilogramos que sean, que está en reposo. Si se fijan acá, el cubo de madera no se está moviendo y se clava en este cubo lo que es la bala. El cubo, que puede moverse libremente, adquiere una velocidad de 40 centímetros sobre segundo después del impacto. Esta velocidad también habría que cambiarla a lo que son metros sobre segundo, porque una unidad sí está en lo que es, se acuerdan que eran longitud, masa y tiempo. La longitud en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundo. Entonces la longitud todavía no está en las unidades que le corresponden. Entonces, 40 centímetros sobre segundo después del impacto. Encuentre la velocidad inicial de la bala. Revisemos entonces. Para solucionarlo, consideremos el sistema cubo más la bala. Si se fijan, después del impacto, la velocidad y por consiguiente la cantidad de movimiento del cubo va a ser cero antes del impacto. Y consideramos que el movimiento inicial de la bala es positivo en la dirección X positiva. La ley de conservación de la cantidad de movimiento establece entonces que la cantidad de movimiento del sistema antes del impacto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento del sistema después del impacto. Para este caso tendríamos entonces la cantidad de movimiento de la bala más la cantidad de movimiento del cubo es igual a la cantidad de movimiento de la bala más el cubo, porque ya están unidos. Entonces, si reviso esto y le voy a poner un subíndice B a la bala y C al cubo, tendría entonces lo que es la masa de la bala por la velocidad de la bala más la masa del cubo por la velocidad del cubo al inicio. Pero como sabemos que el cubo está en reposo, esto tiene que ser igual a cero. En esa ecuación sí va a haber una velocidad final para los dos que van a ser esos 40 centímetros por segundo, pero vamos a hacer las conversiones respectivas. Si ustedes se fijan dentro del documento, no les puse las conversiones, sino que simplemente les puse los valores numéricos, los cuales se utilizan ahí. Pero acá les voy a mostrar cómo es que se hace. En este caso, si tengo que la masa debe ser 8 gramos, simplemente lo que hago es que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos para poder simplificar lo que es el apartado de los gramos y que nos queden kilogramos, porque hay una división exacta. Entonces sería como decir 8 entre 1000, que es 0.08 kilogramos. Luego tengo yo que la masa de B más la masa de C van a sumarse. Si se fijan en esta ecuación, aquí lo tengo. Entonces, si estas dos se van a sumar, ya una vez yo tengo los dos en el mismo, en lo que es las mismas unidades, ya puedo desarrollar esa sumatoria. Antes de eso, lo tengo en unidades diferentes. Entonces, si se fijan, esta masa de C más masa de B, lo puedo ver que aquí lo tendría. ¿Ya? Me va a dar al final 9.008. Ahora bien, los 40 centímetros sobre segundo, lo que tengo que hacer es convertir los centímetros a metros. Sabiendo que un metro tiene 100 centímetros, ocupo el factor para multiplicar y simplificar centímetros, y nos va a quedar 0.4 ahora metros sobre segundos. Si regreso a lo que es la ecuación completa y sustituyo lo que son los elementos que ya encontré por allá, tendría que la masa de la bala, que es 0.08 kilogramos, se ha de multiplicar por la velocidad que traía este elemento sobre X, y igual a la masa total de la B más C, que es 9.008 kilogramos, y multiplicados por esa velocidad que lleva en X al final, que es de lo que son 0.4 metros sobre segundo. Ya teniendo esta ecuación, simplemente se procede a efectuar el despeje de la velocidad en X.
donde tendríamos 9.008 kilogramos por 0.4 de metro sobre segundo entre 0.008 kilogramos, dándonos una velocidad en X al inicio de la bala de 450.4 metros sobre segundos. Si se dan cuenta ustedes, si esas velocidades son tan grandes, entonces nosotros procederíamos a decir que realmente la deformación que tuviera en el impacto sobre cualquier cuerpo tendría que ser bastante grande, y esas son las capacidades que tienen de destrucción muchas de las armas que se utilizan en la vida real. Dependiendo de cuál sea el cuerpo contra el cual impacten, así va a ser de fuerte lo que es las deformaciones en esos cuerpos que los reciben, por decirles, más si la resistencia es menor que la del material con el cual se está impactando, es peor todavía lo que son las consecuencias de esos impactos. En el siguiente ejemplo me dice que una masa de 16 gramos se mueve en la dirección X positivo a 30 centímetros sobre segundo, mientras que una masa de 4 gramos, se mueve en la dirección de X negativo a 50 centímetros sobre segundo. Me dice que estas chocan y quedan unidas. Y me pide que encuentre la velocidad del sistema después de la colisión. Si se fijan, yo acá no hice el diagrama de cuerpo libre. Si reviso acá, si hago este diagramita, en este caso, la bala vendría acá, ¿ya? Para esta dirección. Me dice que la bala, para el ejercicio anterior, ¿verdad?, va a impactar en un cubo. Y ese cubo está estático acá, ¿ya? Y eso va a ser igual a que yo hiciera el dibujito acá del cubo que viene acá y la bala incrustada en él. Lo hago punteado porque ustedes saben que si quedó adentro, el dibujo técnico me dice que lo que yo no veo, pues entonces queda simbolizado, o de estar, si sabemos que está dentro de un cuerpo, queda simbolizado con líneas punteadas. Y si se dan cuenta acá, esto sería lo que sucede. O sea, no le pongo ni dirección ni nada a lo que sería el bendito cubo, porque el cubo, si se recuerdan, tiene una velocidad igual a 0 porque estaba en reposo. Ahora, si me pasó a este otro, es de manera similar, pero miren lo que dice. Dice, una masa de 16 gramos se mueve en dirección hacia la derecha. Voy a suponer que la masa es como un cuadrado cualquiera, una cosa, una pieza deforme acá, pero que esté bien aquí abajo, sobre el horizontal. Entonces me dice que esta se mueve en la dirección X positivo. Este es su desplazamiento. Esto significa que la velocidad de la masa de 4 gramos tiene un valor de, para este lado, y luego me dice que hay otra masa de 4 kilogramos, pero que se mueve en dirección contraria. Sobre la misma superficie tendría que ser un elemento más chiquitito, pero que va en esta dirección de acá, y se van a encontrar en algún momento. Entonces, si nosotros vemos la masa 1, va a tener 16 gramos que hay que convertirlos. La masa 2 tiene 4 gramos. Entonces ahora, si revisamos en ese diagrama, podríamos ver entonces que la velocidad del segundo elemento en el inicio es de 50 metros sobre, 0.50. Revisemos esto. Si se fijan ustedes, ninguno de los elementos que aquí nos dieron están en unidades de metros, ¿ya? Entonces, todos están en las mismas cantidades, están en gramos y en centímetros sobre segundo. Podría encontrar la velocidad al final en centímetros sobre segundo, porque eso es lo que me pide, la velocidad del sistema. Y esa velocidad la puedo encontrar en centímetros sobre segundos y luego convertirlo en metros sobre segundo. Puede ser una opción. Y si se fijan, yo acá lo hice ya convirtiéndolo. Voy a ponerlo de esta forma. Si yo tuviera entonces masa 1, velocidad
1 más masa 2, velocidad 2, y donde se fijan que en este caso, tanto la masa 2 como la masa 1 ya se mueven. Pero en el segundo caso, donde tengo que se van a impactar, que me dice que chocan de frente y quedan unidas, voy a tener en esa unión la masa 1 más la masa 2. Y estas dos masas multiplicadas por una velocidad en común va a ser la velocidad 2 primada o una velocidad primada en X, ¿verdad? No sé cómo lo quieren poner. Si se fijaron allá les ponía sus índices diferentes, pero aquí como tienen un común entre ellos lo puedo dejar como velocidad primada. Acá yo ya se los tengo resueltos haciendo las conversiones a gramos y kilogramos. Se los voy a hacer sin la conversión por este mismo dato que les decía yo acá. Miren, masas en gramos, ambas, no solamente uno. No solo una de ellas es la que está en lo que sería en gramos, sino que las dos. Entonces puedo utilizar eso. El hecho de que, que no están ninguna unidades diferentes. Que si se fijan que es lo que sucedería al nosotros efectuar los despejes, estos elementos nos van a permitir que nosotros desarrollemos lo que es los cálculos y simplificación de unidades. Para el primer caso, si se fijan ustedes, tendríamos los 16 gramos multiplicados por lo que sería, en ese primer caso, los 30 centímetros sobre segundos. Fíjense que me estoy esperando porque esto no me está respondiendo. Por eso es que no me he continuado por acá ahorita. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Así se fijan, entonces tendría, si lo pusiera sin hacer ninguna conversión, tengo 16 gramos del primero por la velocidad inicial de S, que es de 30 centímetros sobre segundo, más la masa 2, que tiene 4 gramos, por la velocidad 2, que son menos 50 centímetros sobre segundo, de 50 no se ve bien, vamos a hacerlo de nuevo acá, se fijan menos 50 centímetros sobre segundo, y todo eso va a estar dividido entre lo que sería la sumatoria de las dos masas, que va a ser entonces 16 gramos más lo que son 4 gramos. Dándonos la velocidad primada. Voy a poner esto. Eso. Entonces ahora tendría en la velocidad primada lo que es un valor numérico de, ahorita se lo sabe, 16 por 30 más el valor de 4 por menos 50. Nos da 280 en la parte de arriba. Y revisamos las unidades de esto. 280 gramos, centímetros sobre segundos. Entre, en este caso de abajo, van a ser 20 gramos.
Si nos damos cuenta entonces, esos valores de los gramos se simplifican. Entonces, si nosotros decimos 280 entre 20, nos va a dar 14 centímetros sobre segundo. Ya. Entonces, si se fijan al final, puedo convertir eso, esa velocidad final, que va a ser igual a esos 14 centímetros sobre segundo a metros sobre segundo, a multiplicar simplemente ya el factor final por un metro, que son 100 centímetros. Para simplificar. Como les digo, este proceso que estoy haciendo aquí ahorita es nada más por aquello de que, mire, y la conversión la puedo hacer al final o la puedo hacer al principio. Va a depender de que si no hay unidades cruzadas. Porque si ustedes se dan cuenta, en los anteriores habían unidades cruzadas, unas cosas estaban en centímetros y otras estaban en metros. Entonces ahí no se puede. En este caso sí se podía porque todo estaba solo en gramos y en centímetros sobre segundo. Y al final veíamos que se simplifican las unidades y nos vienen quedando lo que son unidades del mismo componente. Y al final, ya que tengo esto, simplemente lo convierto. Entonces, si se fijan, tendría esos 14 divididos entre 100 al final, que nos va a dar 0.14 metros sobre segundo. Vamos a disculpar, pero me cuesta un poquito para escribir con este elemento. Cero punto catorce. Voy a reescribirlo todo mejor de este pedacito. ¿Qué sería lo que nos quedaría para este caso si yo no hice todas las conversiones, sino que lo hice al final? Si se fijan, es el mismo valor numérico que yo tengo acá si las conversiones las hubiera hecho aparte. Ya habiendo pasado los gramos a kilogramos dividido entre 1000, ¿verdad? Y los centímetros sobre segundos divididos entre 100. Ahora bien, el siguiente ejemplo me dice que un arquero de 60 kilogramos está de pie en reposo sobre hielo sin fricción y dispara una flecha de 0.5 kilogramos horizontalmente a una velocidad de 50 metros sobre segundo. Vemos la figura que está ahí. ¿Con qué velocidad el arquero se mueve sobre el hielo después de disparar la flecha? O sea, si se fijan, si no hay fricción, me va a hacer que se deslice. Entonces me dice la cantidad de movimiento horizontal total del sistema antes de disparar la flecha es cero, porque nada en el sistema se estaba moviendo. Debido a esto, la cantidad de movimiento horizontal del sistema después de disparar la flecha también debe ser cero. Se elige entonces la dirección de disparo sobre lo que es, se elige la dirección de disparos de la flecha como la dirección X positivo, y al identificar el arquero como la partícula 1 y la flecha como la partícula 2, tendríamos nosotros esto. Si revisamos nosotros, vamos a tener acá lo que es 0, que sería el movimiento inicial o la cantidad de movimiento al inicio. El sistema tiene que estar en equilibrio, por eso es que puede igualar a 0 lo que sería la masa de la flecha por la velocidad de la flecha después de lo que es el disparo. Entonces sabemos que el arquero tiene una masa de 60 kilogramos, la flecha tiene 0.5 kilogramos y la velocidad de la flecha una vez se ha disparado es de 50 metros sobre segundo.
Entonces me pide con qué velocidad esta persona se va a desplazar. Entonces despejamos de acá. Necesitamos esta velocidad del arquero. Entonces decimos, la masa de la flecha por la velocidad de la flecha la paso al lado izquierdo de la ecuación, teniendo menos masa de flecha, velocidad de flecha, igual a la velocidad del arquero final, al quitar la masa del arquero y pasarla a dividir al lado izquierdo de esa ecuación que teníamos ahí. Si revisamos nosotros, te pasa como estábamos multiplicando, pasa a dividir y nos va a quedar menos 0.5 kilogramos de la flecha por 50 metros sobre segundo, que es la velocidad que lleva, entre los 60 kilogramos del arquero. Nos dan un valor de menos 0.4167, es decir, que lo hace que se arrastre hacia atrás, igual que como alguien cuando dispara con una arma, tiene lo que es un martilleo hacia atrás. Y es por eso es que tiene ese signo negativo. Y por aquí de esa semana les ponía yo la sugerencia de hacer estos ejercicios del 2, 3, 4 y 5 del capítulo 9 en Serway y en Semansky del capítulo 8 del 14 al 20. Ahora vamos a ver lo que tenemos de esta semana. En esta semana íbamos a hablar de lo que era el teorema del impulso siempre, pero con la cantidad de movimiento lineal. El impulso no lo habíamos tocado como tal, sino que solamente la cantidad de movimiento lineal con su conservación. Entonces ahora la cantidad de movimiento de una partícula nos dice que va a cambiar si lo que es la partícula, nos dice la cantidad de movimiento de una partícula cambia si una fuerza neta actúa sobre la partícula, pero eso sí, para que cambie la dirección, tienen que tomar en consideración que esa fuerza neta debe de ser grande. Vaya, a construir una mejor comprensión, o para tener una mejor comprensión de este concepto, supongo que una fuerza neta actúa en una partícula y que esta fuerza puede variar con el tiempo. De acuerdo con la segunda ley de Newton, tendríamos que denotar la cantidad de movimiento lineal como ya se había planteado por ahí, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada de la masa por la velocidad entre la derivada del tiempo o la derivada de P respecto de T. Si lo quieren ver así, podemos despejar entonces que el impulso va a ser, o el diferencial de impulso va a ser igual a la sumatoria de fuerzas multiplicado por DDT entre DDP, y eso nosotros lo podemos traducir donde el impulso realmente, lo voy a tener por acá, el impulso es igual y me dice que eso también va a ser igual a un DDP o un cambio de energía de la cantidad de movimiento. Si nos recordamos y lo reescribimos, me va a quedar como que sería el impulso, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Tendríamos en forma de integral como que integrar a este elemento F por DDT sin el signo de sumatoria, perdón, que aquí se lo dejé y eso no tiene que ir, si es como tendría que ir. Permítanme, bueno, voy a quitar esto mejor. Sí. Integral de un tiempo 1 a un tiempo final de F por DDT va a ser igual a esa valor del impulso. Ahora bien, la cantidad en el lado derecho de esta ecuación es un vector llamado impulso. La fuerza neta que actúa sobre la partícula durante el intervalo de tiempo delta de t es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, definiéndose que el cambio en la cantidad de movimiento de una partícula es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Y lo podemos ver así, ¿verdad? El impulso es igual a sumatoria de fuerzas promedio por el delta de t. Así, si la fuerza que actúa sobre la partícula es constante, se tendría sumatoria de fuerzas por delta de t. Y vamos con un ejemplo acá. Me dice que una prueba de choque, un automóvil de 1500 kilogramos de masa choca con una pared. Las velocidades inicial y final del auto son
En principio, menos 15 metros sobre segundo porque se desplaza hacia la izquierda y tiene una velocidad final de 2.6 metros sobre segundo si se fijan positivo, porque quiere decir que choca y lo hace que regrese. Si la colisión dura un delta de t de 0.15 segundos, nos piden que encontremos el impulso causado por la colisión y la fuerza promedio ejercida por el automóvil. Entonces, si se recuerdan, ahí vamos a ver estas ecuaciones. Si quiero lo que es el impulso me dice que es la fuerza por el delta de t, o tengo acá estas otras ecuaciones con las cuales yo las puedo determinar, que me dice que también es la cantidad de movimiento. El impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces ocupo esa primera ecuación o igualdad de impulso igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial para después encontrar lo que es la fuerza a través de un despeje. Entonces procedo por acá. El impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, donde tengo acá lo que sería el valor de la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. La masa sigue siendo la misma, 1500 kilogramos por la velocidad final, 2.6 metros sobre segundo, menos 1500 por la velocidad que teníamos por ahí al inicio de menos 15 metros sobre segundos. Entonces este factor, el segundo, se nos va a hacer positivos al tener menos por menos. Y tendríamos entonces 3.900 kilogramos por metro sobre segundo más 22.500 kilogramos por metro sobre segundo, lo cual nos da al final 26.400 kilogramos metros sobre segundos. No le he puesto lo que son los separadores de miles a esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo lo que es el primer apartado que me pedía de lo que era el impulso. Ahora ya con el impulso puedo sacar la fuerza promedio. Entonces, como tengo la ecuación que la fuerza promedio es igual a fuerza promedio por delta de t es igual al impulso, simplemente despejamos. Y tendríamos que la fuerza promedio es el impulso entre delta de t, el impulso de 26.400 kilogramos metros sobre segundos entre 0.15 segundos, que son los que nosotros tenemos ahí, dándonos un valor numérico de 176.000 kilogramos metros sobre segundos, que nosotros sabemos que kilogramos metros sobre segundos son newton. 176.000 newton realmente son la fuerza que se efectúa ahí. Estamos hablando de un vehículo, tendría que ser bastante grande, ¿verdad? Vemos el segundo ejemplo de esta parte de impulso y cantidad de movimiento. Supongamos que se lanza una pelota de 0.40 kilogramos contra una pared, a la cual golpea moviéndose horizontalmente a la izquierda con una velocidad, si se fijan en este caso, de 30 metros sobre segundo, y rebotando horizontalmente a la derecha con una rapidez de 20 metros sobre segundo. Es decir, golpea la pared y va horizontal y se regresa de esa pared. O sea, le hizo que cambiara de dirección, ¿verdad? Y se viene sobre esa misma línea horizontal en este caso. Me dice acá que calcule lo que es el impulso de la fuerza neta sobre la pelota durante ese contacto o ese choque. Y me dice en el otro que determine si la pelota está en contacto con la pared. Si está durante 10.010 segundos, calcule la fuerza horizontal media que la pared ejerce sobre la pelota durante ese impacto. Bueno, vamos entonces en principio con la parte del impulso. Y de nuevo utilizaría esa ecuación que me dice que el impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Tendríamos entonces la misma masa de 0.4 kilogramos por la primera velocidad. Si se fijan, vamos a ver por acá, lo voy a acelerar. Me dice masa por velocidad final. Entonces me vengo por acá, 0.04 por lo que es la velocidad final, que son 20 metros sobre segundos, hacia la derecha, que son estos que están acá. Luego, menos lo que era el proceso inicial, 2.4 kilogramos por los 30 metros sobre segundos, pero negativos porque el desplazamiento inicial era hacia la izquierda. Entonces sacamos los valores numéricos de 20 por 0.4, que es de 8 kilogramos, y menos por menos, que nos va a dar más al final en el segundo término. Si ven al final, en lugar de restar, se han de sumar.
Aquí va a ser positivo, que es 12 kilogramos. Entonces tendríamos la sumatoria de 8 kilogramos más 12 kilogramos, dándonos 20 kilogramos metros sobre segundo. De este impulso, para darle respuesta a la parte de la fuerza, hacemos el mismo despeje que en el anterior. Entonces tendríamos lo que es la parte de I entre delta de T para la fuerza promedio, y tendríamos los 20 kilogramos metros sobre segundos entre los 10.010 segundos que participan. Se simplifican lo que es el apartado de segundos y nos quedan 20, perdón, en este caso 20, 3.010, que es 2000 kilogramos metros sobre segundo o 2000 newton. Luego revisemos este ejemplo. Nos dice por acá que va a tener lo que es una bola de acero de 3 kilogramos que golpea una pared con una rapidez de 10 metros sobre segundo en un ángulo de 60 grados. Con la superficie rebota con la misma rapidez y con el mismo ángulo, es decir, con la misma velocidad y dirección. Si se dan cuenta, ya me había tomado la libertad de empezar el diagramita aquí, porque si se fijan, no está descompuesto. Entonces es necesario descomponer o tener la componente en X y en Y de lo que es esa cantidad de movimiento para el análisis. Entonces yo sé, en principio, si me dice que tiene 10 metros sobre segundo y un ángulo de 60 grados, voy a revisar qué es esto, miren. Porque como yo los ángulos los mido en X, ¿ya? No me dice en este caso si va a ser sobre el horizontal o si va a ser sobre la vertical, que lo va a hacer. Le dicen una bola de 3 kilogramos golpea una pared con una rapidez de 10 metros sobre segundo en un ángulo de 60 grados con la superficie. Entonces, en este caso, ya el ejercicio me ha puesto este diagrama en el cual me dice o me plantea que está midiendo lo que es el ángulo no desde X. Yo tengo la costumbre de medirlo desde X. Si yo quisiera ocupar el de X, que es este de acá, yo tendría que poner acá o utilizar 30 grados. Que si se fijan, en este otro caso, si aquí hay 60, medido desde X, aquí hay 30 grados. Y esto, señores, es uno de los problemas que cometieron muchos en evaluación. Colocaron que estaban utilizando cierta cantidad de grados, dejaron identificados los que no utilizaban, pero ocupaban el ángulo complementario y no hicieron ningún diagrama donde especificaran cómo es que salían las cosas. Bueno, continuemos entonces acá. Si revisamos esto, entonces voy a tener ahora lo que es el análisis, donde me dice si la bola está en contacto con la pared durante 0.2 segundos, ¿cuál es la fuerza promedio que la pared ejerce sobre la bola? Me voy de nuevo a lo que es el impulso. Si lo analizo en X, si se fijan acá, porque es donde tiene el cambio de dirección. Si lo analizo en X, ¿qué es lo que voy a tener yo? La cantidad de movimiento final en X menos la cantidad de movimiento inicial en X. ¿Ya? Entonces, sé que es la misma masa la que se mueve, la puedo sacar como factor común. Entonces tendría 3 kilogramos por el valor de menos 10 por el seno de 60, porque si se fijan, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Al final, si se fijan, se va a desplazar hacia la izquierda. Y aquí es donde yo voy a tener mi velocidad final. Y esta de acá va a ser para mí velocidad inicial o mi desplazamiento inicial. Entonces tengo 3 kilogramos por el valor de menos 10 de la velocidad por el seno de 60. Si yo utilizo este de acá arriba, si vean, no aparecía el de 30, estamos utilizando el de 60. Entonces si ocupo el de 60 por el seno, ¿ya? Si vengo yo y estoy ocupando el de 60 para ese análisis, lo mismo tengo que hacer en el segundo momento, ya cuando va para afuera como cuando va para adentro. Y dice bien, cuando va para afuera es como que yo agarrara este triángulo de acá, el final, ¿verdad? Ya es como que yo agarrara acá. Si alguien viene y me dice, no, hombre, mire, si es que yo ya sabía cómo iba a ir y por eso no necesito los diagramas, pues lo siento mucho, pero eso no va a ser así, pues. Y si fijan acá, están los 60
que es el que estoy ocupando. Y aquí está la velocidad final. Si se fijan en este caso, negativo. Si revisan el otro, venía en esta dirección. Golpean. Acá viene. Y este es el diagrama que corresponde al inicial. Y si estoy ocupando los 60 grados, entonces los dibujo acá, porque son estos respecto de lo que es el eje Y, no el eje X. Por ahí es por donde va. Y aquí voy a tener lo que es la velocidad inicial, que es lo que les planteaba acá. Entonces, si se fijan, la velocidad final que va a ser negativa, que es de menos 10 según la magnitud que me decía acá, ¿verdad? El valor de 10 metros sobre segundo multiplicado por el seno de 60 para ponerlo en horizontal, menos todo eso, como el otro, el inicial era positivo, 10 por seno de 60. Al final, si se fijan, terminan sumándose en un mismo eje negativo. Entonces diría 3 kilogramos por lo que es menos 17.3205, que es el valor numérico de estos dos valores. Entonces al final me da 3 por 17.32, que va a ser menos 51.9615, lo que me dice. Entonces ahora es que ya que tengo la magnitud de ese impulso, entonces si revisan ustedes tiene un valor negativo, porque al final, después del impacto, ¿para dónde se va a ir? Se va a ir hacia la izquierda. Ahora bien, para encontrar lo que es la fuerza promedio o la fuerza que se necesitó en ese punto, divido nada más lo que es el impulso recién encontrado entre lo que es la cantidad de tiempo en la que estuvo en contacto, que fueron 0.2 segundos. Al hacer la división nota 259.8075 newton. Si se fijan, de nuevo tendría que revisar yo que eso es la fuerza que efectuó la pared sobre la bola. Porque por eso es que tiene ese signo. La fuerza que hizo la pared que no se iba a mover. En este caso era suficientemente grande el cuerpo y con suficiente masa como para no desplazarse, sino que hacer que el otro elemento se desplace. Bueno, ahora bien, voy a detener la presentación hasta acá y ustedes me dicen si hay alguna duda respecto de esto que acabamos de ver en este momento.